Los antecedentes del estructuralismo a nivel internacional inician con la Primera Guerra Mundial y el periodo conocido como entreguerras, en donde se desarrolla un nuevo orden económico y político en el mundo. Estados Unidos se convierte en una nación hegemónica, basando la mayor parte de la economía en la exportación de bienes industrializados hacia el resto de las naciones, dejando atrás a las naciones europeas. Por el contrario, en Latinoamérica la realidad era diferente. Al no ser una región industrializada, depende de un modelo agroexportador. Un modelo agroexportador consiste en la producción de productos agrícolas, cuya principal finalidad es la exportación. Este modelo implica un rol de especialización de los mismos. En este modelo, las materias primas y los alimentos se intercambian por la divisa del dólar, y con esto se logra la compra de los productos manufacturados. Este modelo se verá interrumpido por una de las grandes crisis del capitalismo, la crisis de la Bolsa de New York de 1929, conocida como la Depresión del 29. A consecuencia de esto, Estados Unidos y Europa dejaron de comprar a gran escala y toman políticas económicas de tipo proteccionista. Esta crisis limitó la capacidad de importaciones de los países de América. La demanda de sus productos cayó drásticamente, por lo que la importación y exportación de América Latina se ve muy afectada. Después del colapso de las empresas extranjeras, los países industrializados ya no necesitaban los bienes primarios para sus fábricas, ya que estaban paralizadas. Esto obligó a producir los bienes que antes eran importados. De esta manera, los fondos que antes eran destinados a la extracción de materias primas pasaron a favorecer a la producción de bienes de consumo industriales. Se pensaba que la solución a esto era el cambio en el modelo económico de la región. El modelo desarrollista que se aplicó en América Latina se basaba en el pensamiento keynesiano y las ideas estructuralistas económicas. Estas ideas dan paso a pensar en la industrialización de Latinoamérica por medio de la sustitución de importaciones. Este cambio implicaba el fin del modelo agroexportador, el abandono de un porcentaje de la producción agraria y mayor énfasis en sectores estratégicos para la economía, fomento de la industrialización local por parte del Estado, aumento de la industria local por parte del mismo, aumento de empleos de carácter público, primera etapa de producción de bienes manufacturados básicos como la cerámica, la ropa y los muebles. Al término de la Segunda Guerra Mundial, existe nuevamente un periodo de crisis. América Latina se ve nuevamente afectada por la dependencia al mercado exterior. Para enfrentar este suceso, que llamaremos subdesarrollo, se crea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Fue creada el 25 de febrero de 1949 para contribuir al desarrollo económico de Latinoamérica y a su vez reforzar las relaciones económicas de los países de la región, tanto entre sí como con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. Al momento de su creación, se incorporaron 25 países, incluyendo a México, y sucesivamente se fueron sumando más. Algunos de los países miembros es Alemania, Bélgica, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Japón, Portugal, Reino Unido, entre otros. Esta comisión se desarrolló como una escuela de pensamiento especializada en el examen de las tendencias económicas y sociales de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos y caribeños. El pensamiento de la CEPAL ha sido dinámico, siguiendo los inmersos cambios de la realidad económica, social y política propia,
con un método analítico único y un énfasis temático que, con algunas variantes, se ha mantenido hasta nuestros días. El método, llamado histórico-estructural, analiza la forma de cómo las instituciones y la estructura productiva heredadas condicionan la dinámica económica de los países en desarrollo, generando comportamientos que son diferentes del pensamiento keynesiano y las escuelas historicistas e institucionalistas centroeuropeas fue decisiva en los primeros años. De la mano de la CEPAL surge el estructuralismo latinoamericano, que fue un pensamiento que cuestionaba la teoría neoclásica en su interpretación del comercio y el desarrollo económico. La escuela estructuralista fue encabezada por el economista argentino Raúl Prebisch. Junto a él destacaremos figuras como lo es Celso Furtado y Víctor Urquide. Las propuestas de estos intelectuales cepalistas se convirtieron en el modelo de desarrollo a seguir por los gobiernos de la región, sobre la base de los programas de desarrollo industrial y medidas económicas más allá de las fuerzas del mercado. El principal fundamento de la propuesta cepalista fue la que desarrolló Raúl Prebisch en 1949 en su artículo seminal El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. En él se presenta su clásica división del sistema económico mundial en centro y periferia. Este artículo fue conocido como el Manifiesto Latinoamericano. El centro y la periferia son dos regiones con distintos niveles de desarrollo y caracterizadas por una diversa difusión del progreso técnico. Los países que pertenecían a la región del centro serán en los que las técnicas capitalistas de producción se hayan introducido antes. Estas economías producían y exportaban bienes industriales. Sus dos principales características es que eran diversificadas y homogéneas. Estos países no tienen un índice de desempleo alto y suelen liderar el mercado. Por otra parte, están las economías que pertenecían a la periferia. A estas pertenecían aquellas que permanecían rezagadas en los avances tecnológicos. Son productores y exportadores de materias primas, y sus estructuras eran heterogéneas y especializadas. Estas economías tienen altos índices de desempleo y también de pobreza. La especialización existente en las economías de periferia indica que la oferta exportadora de la periferia se compone de materias primas. Esto ocasiona que la industrialización comience con la producción de bienes de consumo tecnológicamente sencillos y que posteriormente se debía progresar gradualmente hacia la producción de bienes de consumo intermedios o de mayor complejidad tecnológica. El problema es que el patrón de desarrollo industrial de este tipo genera una escasa diversificación horizontal, lo que simplemente no permite una rápida diversificación de la oferta exportadora de la periferia, que tiende a conservar su carácter primario por periodos más o menos prolongados. Por su lado, la heterogeneidad se refiere a que los países de periferia coexisten actividades en las cuales la producción del trabajo es elevada. Por ejemplo, el sector primario exportador, con otras en las cuales la productividad es reducida. La heterogeneidad estructural era consecuencia del hecho de que las ventajas del progreso técnico y la mayor productividad se concentraban solo en el sector agrominero exportador, sin difundirse al resto del sistema económico. Prebisch asevera que esta relación entre centro y periferia reduce las condiciones de países desarrollados y países subdesarrollados y aumenta la distancia que hay entre uno y el otro, ya que los países desarrollados se apoderan de los beneficios del progreso técnico y con esto un deterioro de los términos entre los bienes primarios y los manufacturados. Centro-periferia dejó entrever la oposición a la teoría neoclásica del comercio internacional y la mentira de que los beneficios que el progreso económico traía consigo se repartían parejamente. En conjunto, esto señalaba que se generaba una diferencia marcada de los ingresos entre la periferia y el centro, y por consecuencia una concentración de estos beneficios en los países céntricos. Celso Furtado señaló que la estructura centro-periferia deduce la división del trabajo internacionalmente,
que surgió principalmente para los intereses de los países en la vanguardia en el proceso de industrialización. Prebisch observó, después de la Segunda Guerra Mundial, un deterioro de los términos de intercambio. ¿A qué nos referimos cuando decimos deterioro de los términos de intercambio? Esto quiere decir que la relación de precios se movió constantemente, desfavoreciendo a la producción primaria. Prebisch inicia un análisis de los términos de intercambio, partiendo de que América Latina poseía un modelo agroexportador. Por la crisis, las ventas decaían. Era una constante que afirmaba que sería una tendencia aún sin la crisis, afectando la economía latinoamericana. Mientras que Urquidi creía que los términos del intercambio iban a la par del desarrollo mundial de la economía y que la forma en que los países de América Latina podían mantener sus ganancias era siendo un soporte para evitar un mayor daño provocado por las fluctuaciones del precio. Pero con el paso del tiempo, esta idea ya no fue su punto central, puesto que no se podía prever el desarrollo que habría en el futuro y la innovación de los procesos de este. Posteriormente, se señala que la economía está en este estado por la culpa de los mandatarios y que debemos ver las necesidades de Latinoamérica para definir en qué condiciones podría ser una vialidad en su desarrollo. El patrón de la periferia es un desarrollo hacia afuera. Se entendía que la superación del subdesarrollo de América Latina implicaba un cambio de este modelo a uno de crecimiento hacia adentro, cuya esencia debía ser el proceso de industrialización con sustitución de importaciones. Al igual, existe una tendencia de desequilibrio comercial de la periferia, es decir, había un exceso de importaciones. Esta tendencia de desequilibrio en los países periféricos les imponía la necesidad de aplicar este modelo. ¿Qué es el modelo ISI? Es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual supuso una organización económica en la cual el Estado, a través de su acción directa como inversionista y de su acción indirecta mediante la política económica, garantizaba una estructura proteccionista y de estímulo a la industrialización como una nueva estrategia de crecimiento. El pensamiento estructuralista considera que las características estructurales de una sociedad determinan su funcionamiento, entre las que se pueden destacar la distribución del ingreso y la riqueza, los regímenes de tendencia de la tierra, el tipo y grado de especialización del comercio exterior, la densidad de las cadenas productivas, el grado de concentración de los mercados, el control de los medios de producción por distintos tipos de actores como el sector privado, el Estado o el capital transnacional, el funcionamiento de los mecanismos financieros, la penetración de la innovación tecnológica, así como factores sociopolíticos asociados con el grado de organización de las clases trabajadoras y de otras clases o sectores influyentes, la distribución geográfica y sectorial de la población y el nivel de la calificación de esta. Se considera necesario mencionarlo para rechazar el supuesto externalizo o tendencia de responsabilizar a factores externos del retraso económico latinoamericano por parte del análisis estructuralista, mismo que otorga una gran relevancia a estos factores externos, pero también relaciona a estos con las estructuras políticas y económicas vinculadas a los Estados-nación, que contribuyen en el subdesarrollo de América Latina. En otras palabras, se reconoce la responsabilidad de los países de periferia por concentrar los esfuerzos en la sustitución de importaciones. Después de los años 70, en Latinoamérica, se puso en evidencia la decadencia de un estilo de desarrollo, que se caracterizó, como ya mencionamos antes, por sustitución de importaciones. Este proceso de industrialización sustitutiva había tenido tasas de crecimiento aceptables. Sin embargo, la generación de nuevas y mejores capacidades tecnológicas y a su vez los crecientes desequilibrios macroeconómicos y las ineficientes dinámicas en la economía redujeron las perspectivas de un desarrollo hacia adentro. Para la CEPAL, el desarrollo y el subdesarrollo son fenómenos que se vinculan entre sí. El subdesarrollo será la consecuencia del desarrollo de los países ricos y de la exportación de los recursos de los países más pobres que se ha realizado por largo tiempo. En conclusión, el desarrollo de los países de la región del centro se explica por el
el subdesarrollo de los países de la región de periferia, tanto para América, Asia y África. Después de las grandes crisis y los cambios de América Latina, es cuando se da paso a la escuela reformista. En esta escuela se propone modificar el crecimiento hacia afuera por un crecimiento hacia adentro, haciendo una crítica al pensamiento neoclásico, que propone terminar la matriz productiva de los países de la periferia. Esto con recomendaciones que llegaban del cierre gradual de la economía hasta la reforma agraria. Es importante señalar que los pensadores fundadores de la escuela estructuralista nunca propusieron el corte con el sistema capitalista, solo modificaciones dentro del mismo sistema. Con el paso del tiempo, las convulsiones tanto políticas como económicas que siguieron en Latinoamérica, como golpes militares y revoluciones como la Revolución Cubana, algunas de las recomendaciones e ideas principales de la CEPAL evolucionaron. Así podemos suponer que aquí comienza una especie de cisma en el pensamiento latinoamericano. Es importante mencionar que el desarrollo de la escuela estructuralista se dará durante la Guerra Fría, como contexto internacional. Un mundo polarizado entre el capitalismo, liderado por los Estados Unidos, y el socialismo, liderado por la URSS. En América Latina se separaron los estructuralistas cepalinos, quienes creían que el cambio debía darse dentro del sistema capitalista, y los estructuralistas dependentistas, quienes proponían un corte definitivo con el sistema. Los estructuralistas dependentistas se separaron del todo y fortalecieron lo que venía creciendo como la teoría de la dependencia, y reconocían los aportes de la CEPAL, pero cortaron definitivamente con el capitalismo mundial. Bienvenidos al podcast de cada semana Economía Express. En este capítulo quiero que mencionemos una de las principales escuelas economistas de Latinoamérica, que es el estructuralismo latinoamericano. Conmigo están los estudiantes del Instituto de Ciencias de la Educación, Samantha Méndez e Itzel Ramírez. Quiero que iniciemos este capítulo retomando lo que es la teoría de centro y periferia, que es uno de los principales aportes que nos dejó esta escuela. Esta teoría es muy interesante, ya que nos plantea la relación que existe entre los países que son del centro y los países que pertenecen a la periferia. Sí. No podemos dejar de lado que las dos principales características de los países del centro es que van a ser diversificados y heterogéneos. Claro, las principales características de los países del centro es que son exportadores de bienes industrializados. En cambio, los países de periferia son exportadores de materias primas. Sí. Y las economías de la región de periferia van a ser tanto especializadas como homogéneas. Ya que tenemos en claro qué es la teoría de centro y periferia, quiero que analicemos si esta teoría sigue vigente en nuestros días. Claro, Fabi, te comento, en la actualidad esta teoría sigue siendo válida. Un claro ejemplo es en Estados Unidos como un país de centro, a México, que es un país de periferia. Todos sabemos que Estados Unidos va a la vanguardia en la industrialización y el progreso. Mientras que nuestro país no está centrado en mejorar la industria. Nosotros como productores nos centramos en exportar nuestras materias primas y el gobierno se centra en invertir parte del PIB nacional en el petróleo, pero no tenemos un avance real. Claro. Aunque los pensadores estructuralistas jamás plantearon la posibilidad de introducir esta teoría a nivel nacional, creo que sería muy interesante que nosotros pudiéramos hablar de eso actualmente. En nuestro país, considero hay estados que pertenecen a economías del centro y hay estados que pertenecen a economías de periferia. En los del centro podemos mencionar a Guadalajara, Aguascalientes, Nuevo León, que se van innovando, van evolucionando tecnológicamente y con esto su economía va mejorando. En cambio, estados de periferia como son los del sur, principalmente Chiapas, Oaxaca, Guerrero, inclusive Morelos, se van atrasando porque siguen en la agricultura.
la industria no es algo que vaya introduciéndose en el Estado y esta brecha económica, inclusive en México, también se va haciendo cada vez más grande. Quiero aprovechar que tenemos dos invitadas del Instituto de Ciencias de la Educación y quiero que analicemos qué tanto esta teoría afecta a la educación de la actualidad. Porque siguiendo la misma línea que ahorita estaba comentando, entre estados un poquito más a la vanguardia industrialmente, tecnológicamente y por lo tanto económicamente, y otros estados que no lo son, la educación se ve directamente perjudicada por la economía. Podemos tomar un claro ejemplo de la actualidad, que es lo que nos dejó ver la pandemia del COVID-19. Concuerdo contigo, Fabi. La situación en la que actualmente se encuentra nuestro país nos deja ver que la educación es muy precaria, además de que ya estamos muy retrasados. Es un problema que ahora muchos no tengamos acceso a las tecnologías, a internet, ya que la educación gratuita ahora nos pide que tengamos que invertir en estas, y no todos podemos invertir en estas. Sí. En efecto, ahora es mucho más complicado llevar a la par la educación debido a que no todos tenemos esta facilidad económica para tener aparatos tecnológicos en nuestros hogares. Muchos ejemplos, alumnos que tienen televisores en su casa, celulares propios, iPad propio, incluso una buena señal de internet. Muchos estudiantes no cuentan con estos aparatos o incluso ni luz eléctrica en sus hogares. Entonces, yo creo que en general la educación se ve muy afectada en esta brecha económica que existe en México. En la actualidad con esta pandemia creo que fue más sobresaliente en estos aspectos y muchas veces también depende de las ocupaciones de nuestros padres. Sí, retomando un poquito el comentario de Lau y relacionándolo con el tuyo, creo que podemos cuestionarnos si realmente la educación pública es gratuita, porque actualmente incluso las escuelas públicas están exigiendo de alguna manera a los alumnos a que su tecnología sea cada vez más innovadora, que cuenten con una tecnología apropiada para que la educación no se vea tan afectada. Con lo que mencionaste sobre la ocupación de los padres, creo que es muy importante mencionarlo y volviendo al tema de la pandemia, hay algunas personas con ocupaciones como son programadores, donde su empleo se podía hacer desde casa, desde vía remota. En cambio, hay otros en los que o tuvieron que parar su trabajo o se vieron afecta a la educación de su familia. ¿Por qué? Porque quizá ya no tienen el sustento económico para pagar una cuenta de luz o para poder pagar un internet de alta velocidad o inclusive cubrir las necesidades de los integrantes de su familia, porque principalmente en las zonas rurales hay familias numerosas con hijos de 3 años en adelante, con una brecha en edad amplia, donde no pueden estar tomando la misma clase porque su nivel ya no se los permite. Entonces, teniendo varios hijos y al ver paralizada su economía, no pueden sustentar esta nueva necesidad de estar a la vanguardia cada vez más. Esto deja ver que la educación ya no es de calidad, porque ahora si hay un niño de 3, un niño de 5, otro de 8, uno de 15, todos tienen que tomar clases entre semana, que hay diferentes horarios, sí, pero si un niño de 3 años le piden que vea la televisión y luego que tienen que enviar un trabajo y no sabe, es un niño de 3 años, no sabe utilizar eso. Y esto se ve reflejado también en los de las otras edades, nosotros como universitarios. Muchos de nuestros compañeros no sabían utilizar la paquetería de Office, no sabían entrar a Meet, a Zoom, y tuvimos que aprender, pero eso hace que no tengamos una relación real
entre el sujeto y el objeto no tengamos aprendizajes significativos totalmente y nos retrasemos aún más. Sí, retomando uno de los principales pensamientos de los estructuralistas latinoamericanos es la intervención del Estado, pero creo que actualmente es difícil poder contemplar una intervención del Estado por el alto nivel de la corrupción, tanto del Estado como de algunas instituciones, como escuelas. Me ha tocado ver muchos casos de padres o que ya no pudieron pagar la colegiatura o que no le vieron chiste a pagar la colegiatura porque entendieron que la educación que recibían no era de calidad. Y podemos incluso relacionarlo con salarios bajos para los maestros, que es una de las, creo yo, ocupaciones, algo tan importante en el desarrollo de un país. Y creo que si como futuros docentes nos ponemos a pensar que somos parte importante de eso, quizá en un futuro México pueda seguir desarrollándose un poco más de lo que ha estado haciéndolo en los últimos años. Sí, es nuestra obligación impulsar a las nuevas generaciones a hacer un cambio, porque ya llevamos mucho tiempo siendo un país de periferia. Es algo que venimos atrasando con tantos años y aunque hacemos nuestros esfuerzos, necesitamos unirnos para que realmente pueda haber un cambio. Sí. Bueno, creo que llegamos a la conclusión de que sí, esta teoría centro y periferia sigue actualmente vigente en nuestro país. A nivel nacional seguimos siendo un país de periferia y afecta directamente a la economía. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen algún comentario, por favor, dejarlo por aquí y lo vamos a estar leyendo en los próximos días. Muchas gracias. No olviden suscribirse.